Caso real en Oaxaca. El bebé que la esclava refugio debía entregar cada semana, 1865. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. El bebé que la esclava refugio debía entregar cada semana. 1865. Capítulo 1. En el año de 1865, la ciudad de Oaxaca respiraba un aire de cambio y resistencia. Las calles empedradas de la capital oaxaqueña habían visto pasar ejércitos, habían escuchado proclamas de independencia y ahora, en plena época de la Reforma, se debatían entre la tradición colonial y los nuevos aires de la República Liberal. Pero para muchos habitantes de esta ciudad serrana, especialmente para aquellos que vivían en los márgenes de la sociedad, el cambio era apenas un susurro lejano que no llegaba a transformar la realidad cotidiana de sus existencias. La abolición de la esclavitud había sido decretada formalmente décadas atrás, en 1829, por el presidente Vicente Guerrero. Un acto legislativo que, sobre el papel, liberaba a todos los hombres y mujeres que habían sido tratados como propiedad. Sin embargo, en las haciendas alejadas, en las casas de las familias más antiguas, en los rincones donde la ley parecía no tener los brazos suficientemente largos para alcanzar, la servidumbre continuaba bajo diferentes nombres. Ya no se les llamaba esclavos. Se les denominaba sirvientes, criados perpetuos, o simplemente se obviaba cualquier título, convirtiéndolos en sombras que habitaban las casas de los poderosos. Refugio había nacido en una de esas casas. No en la casa principal, por supuesto, sino en las habitaciones traseras, aquellas que se ubicaban junto a los establos y la cocina de leña. Su madre había sido una mujer zapoteca que trabajaba para la familia Mendoza desde que tenía memoria, y su abuela antes que ella. El apellido Mendoza resonaba en Oaxaca con el peso de varias generaciones de riqueza y poder. Eran propietarios de tierras que se extendían hasta donde la vista alcanzaba, de molinos de trigo, de una casa señorial en el centro de la ciudad con paredes de 1 metro de grosor y un patio central donde florecían los naranjos. La casa de los Mendoza, ubicada en la calle de 5 de Mayo, era una construcción que databa del siglo XVII. Sus muros de cantera verde habían sido testigos de bodas, de entierros, de intrigas familiares que se tejían en el silencio de las noches coloniales. Tenía 3 patios, el principal, donde la familia recibía las visitas de alcurnia, el segundo, donde las mujeres se reunían para bordar y tomar chocolate, y el tercero, al fondo, donde vivían y trabajaban los criados. Era un mundo dentro de otro mundo, una jerarquía perfectamente establecida que nadie cuestionaba, porque así habían sido siempre las cosas. Refugio había crecido escuchando el repiqueteo de las campanas de Santo Domingo, viendo pasar las procesiones desde la ventana alta de la cocina. Había aprendido a moler el maíz en el metate antes de que amaneciera, a lavar la ropa de la familia en las pilas de piedra del último patio, a caminar con la cabeza baja y la voz apenas audible cuando se dirigía a los patrones.
Tenía 17 años cuando comenzó esta historia, aunque nadie había registrado con precisión el día de su nacimiento. Las vidas de personas como ella rara vez quedaban asentadas en los registros parroquiales con el mismo cuidado que las de las familias principales. El patrón de la casa era don Sebastián Mendoza y Córdoba, un hombre de 52 años, de complexión robusta y mirada autoritaria. Había heredado la fortuna familiar junto con todos los privilegios y todas las servidumbres que ello implicaba. Su esposa, doña Hortensia Villarreal de Mendoza, provenía de una familia igualmente distinguida de la región del Istmo. Era una mujer que había aprendido a administrar una casa grande con mano de hierro, a mantener las apariencias sociales y a cerrar los ojos ante ciertas realidades que ocurrían bajo su propio techo. El matrimonio Mendoza tenía 3 hijas, todas ya casadas y viviendo en sus propias casas con sus propias familias. La casa grande había quedado habitada solamente por los patrones y el personal de servicio. Don Sebastián pasaba sus días supervisando las propiedades rurales, asistiendo a reuniones del cabildo, jugando naipes en el casino de los notables. Doña Hortensia se ocupaba de las misas matutinas, de las visitas sociales, de las obras de caridad que toda señora de su posición debía realizar. Fue en el otoño de 1864 cuando las cosas cambiaron para Refugio. Una noche, después de que todos se habían retirado a dormir, cuando las velas ya estaban apagadas y solo quedaba el resplandor tenue de los faroles en los patios, don Sebastián la mandó llamar. No era la primera vez. Tampoco sería la última. En aquella sociedad, en aquella época, el cuerpo de una criada no le pertenecía realmente. Ella no tenía el poder de negarse, no tenía a dónde ir, no tenía voz para protestar. El silencio era su única defensa, y ni siquiera eso era suficiente. Los meses pasaron. El cuerpo de Refugio comenzó a cambiar de formas que ella reconocía, pero temía nombrar. El miedo se instaló en su pecho como un ave de mal agüero. Las otras criadas lo notaron primero. Juana, la cocinera vieja que había conocido a la madre de Refugio, la miró un día con tristeza infinita y le dijo: «Ay, niña, ¿qué has hecho?». Pero ambas sabían que la pregunta estaba mal formulada. La pregunta correcta era: «¿Qué te han hecho?». Refugio intentó ocultarlo durante el mayor tiempo posible. Se fajaba el vientre con telas apretadas, usaba ropas más holgadas, se mantenía en las sombras. Pero un embarazo no puede esconderse para siempre. Fue doña Hortensia quien finalmente la confrontó una mañana de febrero del año 65 en el patio trasero. La señora había bajado personalmente a las habitaciones de servicio, algo inusual, y había ordenado a Refugio que se presentara ante ella. «Muéstrame tu vientre», le ordenó con voz seca. Refugio obedeció, temblando, develando el bulto que ya no podía negarse. El rostro de doña Hortensia se endureció. No preguntó quién era el padre, tal vez lo sabía, tal vez prefería no saberlo. En su lugar, pronunció las palabras que sellarían el destino de Refugio. «Tendrás a esa criatura, pero no la criarás bajo este techo. Ya veremos qué se hace con ella cuando nazca». Los siguientes meses transcurrieron en una atmósfera de tensión silenciosa. Refugio continuó trabajando, doblando la ropa, limpiando los pisos de barro cocido, preparando el almuerzo. Su vientre crecía, pero nadie hablaba de ello. Don Sebastián evitaba mirarla directamente. Doña Hortensia la trataba con una frialdad que podía cortar el aire. Las otras criadas le ofrecían pequeñas bondades cuando podían. Un poco más de comida, una manta extra por las noches. Palabras susurradas de consuelo que no cambiaban nada, pero que al menos la hacían sentir menos sola. El bebé nació en una noche de junio. No hubo médico, solo la partera del barrio, una mujer de manos expertas que había traído al mundo a cientos de criaturas. El parto fue difícil, largo.
lleno de dolor. Cuando finalmente el niño emergió, llorando con fuerza, con los pulmones llenos de vida, Refugio sintió una mezcla de amor inmediato y terror absoluto. Era un varón. Tenía la piel clara, más clara que la de ella, los ojos cerrados, los puños apretados. Era perfecto y estaba condenado. «Es un niño», dijo la partera limpiándolo con trapos limpios. «Un niño fuerte». Refugio lo sostuvo contra su pecho. Sintió el peso pequeño de su cuerpo. Escuchó sus primeros gemidos. Vio cómo buscaba instintivamente el pecho para alimentarse. En ese momento, en esa habitación húmeda y oscura iluminada apenas por una vela, Refugio hizo un juramento silencioso. Protegería a ese niño. Lo amaría. Haría todo lo que estuviera en su poder para asegurarse de que tuviera una vida mejor que la de ella. Pero el mundo tenía otros planes. Al día siguiente, doña Hortensia vino personalmente a ver al recién nacido. Observó al bebé con expresión inescrutable. Refugio, aún débil por el parto, la miró con ojos suplicantes. «Señora», comenzó a decir, pero doña Hortensia levantó una mano para silenciarla. «Lo alimentarás», dijo la señora con voz firme, «pero no vivirá contigo. Se quedarán con él en otra parte de la casa. Tú vendrás a darle de comer cuando se requiera. Nada más». Refugio sintió que el mundo se derrumbaba. «Señora, por favor, es mi hijo». «Es una criatura que nació bajo mi techo», la interrumpió doña Hortensia, «y yo decidiré su destino». Capítulo 2. La primera separación fue brutal en su simplicidad. Una de las criadas de mayor confianza, una mujer llamada Inés, que llevaba 30 años al servicio de la familia, tomó al bebé de los brazos de Refugio apenas unas horas después de que doña Hortensia diera su veredicto. El niño, que aún no tenía nombre, porque nadie se había molestado en bautizarlo formalmente, fue llevado a una habitación en el segundo patio, un cuarto pequeño que normalmente se usaba para guardar las telas finas y los manteles de las ocasiones especiales. Refugio intentó seguirlas, pero otra criada, obedeciendo órdenes, le bloqueó el paso. «No puedes ir ahí», le dijo con voz apesadumbrada. La señora fue clara. «Pero es mi bebé». Refugio sentía las lágrimas quemándole los ojos, la leche comenzando a llenar sus pechos, el instinto maternal tirando de cada fibra de su ser. Necesita comer, necesita a su madre. «Lo alimentarás cuando la señora lo autorice», fue la respuesta. Esas primeras horas fueron una agonía. Refugio podía escuchar al bebé llorar desde el otro patio. El llanto atravesaba las paredes de adobe, rebotaba en las columnas de cantera, llegaba hasta el rincón donde ella había sido confinada. Sus brazos se sentían vacíos, su pecho dolía, su corazón se partía con cada gemido que escuchaba. Finalmente, cuando el sol ya había comenzado a ocultarse detrás de las montañas que rodean Oaxaca, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras, Inés vino a buscarla. «La señora dice que puedes alimentarlo ahora», anunció. Refugio la siguió por los corredores de la casa como si caminara en un sueño. El patio central estaba en penumbra. Las fuentes dejaban escuchar su murmullo constante. Los naranjos desprendían su aroma dulce en el aire tibio de la tarde. Todo parecía normal, cotidiano, como si el mundo no se hubiera desmoronado para ella apenas horas antes. La habitación donde tenían al bebé estaba cerrada con llave. Inés la abrió con una llave grande de hierro que sacó de su delantal. Adentro, en una pequeña cuna improvisada con cajones de madera y telas suaves, estaba su hijo. Lloraba con desesperación, el rostro enrojecido, los pequeños puños agitándose en el aire. «Tienes 30 minutos», dijo Inés, y salió, cerrando la puerta detrás de ella pero sin echarle llave. Refugio corrió hacia la cuna. Tomó al bebé en sus brazos, sintiéndolo cálido y liviano, sintiendo cómo su llanto se intensificaba primero por la desesperación
y luego comenzaba a calmarse al reconocer el olor de su madre, el latido de su corazón. Lo acercó a su pecho y el niño se prendió con la fuerza del hambre acumulado. Durante esos 30 minutos, Refugio se permitió existir solo en ese momento. Acarició la cabeza del bebé. Observó sus pequeñas orejas, sus párpados que se cerraban de satisfacción mientras se alimentaba. La forma de sus manitas que se aferraban a su ropa. Cantó una canción en zapoteco que su propia madre le había cantado, una melodía antigua sobre la luna y las estrellas. Lloró en silencio, las lágrimas cayendo sobre el cuerpecito de su hijo. Los 30 minutos pasaron como segundos. Cuando Inés volvió a abrir la puerta, Refugio no quería soltar al bebé. Se aferró a él, suplicó con la mirada. «Lo siento, niña», dijo Inés, y había verdadera tristeza en su voz. «Pero son las órdenes. Mañana podrás venir de nuevo». Así comenzó el ritual que definiría los siguientes 8 meses de su vida. Cada día, a veces 2 veces al día cuando el bebé era muy pequeño, Refugio era permitida entrar a esa habitación por 30 minutos. Nunca más, nunca menos. Inés medía el tiempo con un reloj de arena que la señora le había proporcionado específicamente para este propósito. Cuando los granos de arena terminaban de caer, el tiempo de Refugio con su hijo terminaba también. El resto del día, el bebé permanecía en esa habitación. Refugio no sabía quién lo cuidaba cuando ella no estaba. Asumía que era Inés, tal vez alguna de las otras criadas de mayor edad, pero nunca le permitieron saberlo con certeza. Cuando entraba a la habitación, el bebé estaba solo en su cuna, limpio, con pañales frescos que ella no había cambiado, usando ropitas que ella no había lavado. Intentó preguntar. «¿Quién cuida de él cuando yo no estoy?», le preguntó a Inés una tarde. La mujer evitó su mirada. «No hagas preguntas, niña. Las cosas son como son». Refugio intentó rebelarse de las pocas maneras que podía. Una vez intentó quedarse más tiempo en la habitación, ignorando cuando Inés vino a buscarla. La puerta se abrió y apareció doña Hortensia en persona, con el rostro severo como una talla de piedra. «Sal inmediatamente o no volverás a verlo», dijo la señora con una calma aterradora. Refugio obedeció. Otra vez intentó colarse a la habitación por la noche, cuando pensó que todos dormían. Encontró la puerta con un candado nuevo, más grande, imposible de abrir sin la llave. Estaba atrapada en un sistema diseñado para quebrarla, para mantenerla suficientemente cerca de su hijo como para poder alimentarlo, pero suficientemente lejos como para no desarrollar un vínculo verdadero. Aunque por supuesto el vínculo ya estaba ahí, creciendo más fuerte cada día, convirtiéndose en un dolor constante que ella llevaba en el pecho como una piedra. Las semanas se convirtieron en meses. El bebé creció. Refugio lo vio todo en fragmentos de 30 minutos. La primera vez que sonrió, la primera vez que agarró su dedo con su manita, la primera vez que giró la cabeza siguiendo su voz. Cada hito del desarrollo de su hijo era un regalo y una tortura. Podía verlo crecer, pero no podía estar presente en su vida de la manera que una madre debería. El niño no tenía nombre oficial. Refugio lo llamaba en secreto Miguel, por el arcángel protector, pero nunca lo dijo en voz alta. Sabía que doña Hortensia no permitiría que ella le diera nombre. Ese era otro poder que le habían quitado. Durante esos meses, Refugio continuó trabajando en la casa como siempre. Limpiaba, lavaba, cocinaba. Pero todo lo hacía de manera mecánica, como si su verdadero ser estuviera en otra parte, encerrado en esa habitación del segundo patio con su hijo. Las otras criadas la trataban con una mezcla de compasión y evitación. Era como si el sufrimiento fuera contagioso, como si mirarla de frente fuera reconocer que a cualquiera de ellas podría pasarle lo mismo. Solo Juana, la cocinera vieja, se atrevía a hablar con ella abiertamente. Una noche,
Mientras pelaban papas para la cena de los patrones, Juana le dijo en voz baja: «He visto esto antes, niña, en esta misma casa, hace muchos años». Refugio la miró con ojos hambrientos de entender. «¿Qué pasó?» Juana sacudió la cabeza. «Nada bueno. La criatura desapareció un día. La madre dijo que había muerto, pero nadie vio el cuerpo. Hay cosas que pasan en las casas grandes que nunca se saben, secretos que se entierran profundo». Esas palabras sembraron un miedo nuevo en el corazón de Refugio. ¿Qué planes tenían realmente para su hijo? ¿Por qué lo mantenían así, separado de ella pero todavía en la casa? Intentó buscar respuestas en los rostros de los patrones, pero don Sebastián nunca la miraba, y doña Hortensia solo la veía con esa expresión dura e impenetrable. Era como intentar leer las intenciones de estatuas de piedra. Capítulo 3. El verano de 1865 fue particularmente caluroso en Oaxaca. El sol caía implacable sobre las calles empedradas, haciendo brillar la cantera verde de las iglesias y las casas coloniales. En el mercado de abastos, las vendedoras se protegían bajo toldos de lona mientras ofrecían sus verduras, sus flores, sus tejidos. En la casa de los Mendoza, las gruesas paredes de adobe mantenían el interior relativamente fresco, pero el calor se sentía de todas formas, especialmente en las habitaciones traseras donde vivían los criados. Miguel, como Refugio había decidido llamarlo en la privacidad de su corazón, tenía ya 3 meses. Había crecido redondo y saludable, con mejillas que comenzaban a llenarse, con ojos que ahora se abrían grandes para observar el mundo. Durante sus 30 minutos diarios con él, Refugio memorizaba cada detalle: la forma de sus orejas, la curvatura de sus labios, el remolino de pelo en su coronilla. Sabía que estos momentos eran todo lo que tendría, y se aferraba a ellos con la desesperación de quien guarda provisiones antes de una hambruna. Fue en julio cuando las visitas comenzaron. Refugio no las vio directamente, pero las escuchó. La casa de los Mendoza, con sus múltiples patios y corredores, era un laberinto de ecos y susurros. Las conversaciones llevadas en voz baja en una habitación podían escucharse en otra si el viento soplaba en la dirección correcta, si las puertas estaban entreabiertas, si una sabía dónde pararse para escuchar. La primera vez fue un martes por la tarde. Refugio había terminado de lavar la ropa de cama de los patrones y la estaba colgando en los tendederos del tercer patio cuando escuchó voces desconocidas. Eran voces de mujer, finas, educadas, el tipo de voces que pertenecían a señoras de sociedad. Venían del segundo patio, cerca de la habitación donde mantenían a Miguel. Se acercó con cuidado, fingiendo que tenía una tarea que cumplir en esa área. Desde detrás de una columna, pudo ver a doña Hortensia caminando con 2 mujeres que Refugio no conocía. Una era mayor, de cabello completamente gris, recogido en un moño elaborado, vestida con un traje oscuro de tela cara. La otra era más joven, tal vez de 30 años, con un rostro pálido y ojos que parecían haber llorado recientemente. «Es una situación delicada», estaba diciendo doña Hortensia, «pero creo que podemos llegar a un arreglo beneficioso para todas las partes». Las mujeres asintieron. La más joven llevaba un pañuelo en la mano que retorcía nerviosamente. «¿Podríamos verlo?», preguntó con voz apenas audible. Doña Hortensia hizo un gesto afirmativo y las condujo exactamente hacia la habitación donde estaba Miguel. Refugio sintió que el corazón se le subía a la garganta. ¿Quiénes eran esas mujeres? ¿Qué querían con su hijo? Se quedó paralizada detrás de la columna, escuchando cómo la puerta se abría, cómo entraban al cuarto. Los minutos se estiraron como horas. Finalmente, las mujeres salieron. La más joven tenía lágrimas en los ojos, pero esta vez parecían lágrimas de una emoción diferente.
Esperanza, tal vez. Es perfecto, la escuchó decir. Es exactamente lo que pedimos en nuestras oraciones. Necesitarán ser pacientes, dijo doña Hortensia. Aún es muy pequeño, pero en unos meses más. El resto de la conversación se perdió mientras las mujeres se alejaban por el corredor. Refugio se quedó ahí, temblando, tratando de entender lo que había escuchado, pero temiendo llegar a la conclusión obvia. Esa noche, cuando tuvo su tiempo de 30 minutos con Miguel, lo abrazó más fuerte que nunca. El bebé se quejó un poco por la presión, pero luego se relajó, mirándola con esos ojos que comenzaban a enfocarse mejor, que comenzaban a reconocerla. «No dejaré que te lleven», le susurró en zapoteco. «No lo permitiré». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sabía que eran vacías. No tenía poder, no tenía derechos, no tenía a dónde ir ni a quién recurrir. Las visitas continuaron. A veces eran las mismas dos mujeres, otras veces venían solas, la más joven sin la mayor. Refugio aprendió a reconocer el sonido de sus pasos, el tintineo particular de sus joyas, el aroma de su perfume caro que se quedaba flotando en el aire después de que se iban. Intentó hablar con doña Hortensia. Fue una tarde, después de servir el té en la sala principal. Los invitados se habían ido y la señora estaba sola, revisando las cuentas de la casa en su escritorio de madera oscura. Refugio se armó de valor y se acercó. «Señora, disculpe que la moleste». Doña Hortensia levantó la vista con expresión de fastidio. «¿Qué quieres?» «Es sobre el niño, señora». Refugio mantenía la cabeza baja, las manos entrelazadas frente a ella. «He visto que han venido visitas. Yo solo quiero saber qué va a pasar con él». El rostro de doña Hortensia se endureció aún más. «Eso no es asunto tuyo». «Pero señora, soy su madre». «Eres una criada que tuvo un hijo ilegítimo bajo mi techo», la interrumpió la señora con voz cortante. «El niño existe por mi caridad. Podría haberlo enviado al orfanato el día que nació, o peor, deberías estar agradecida de que te permito verlo siquiera». Refugio sintió las lágrimas acumulándose. «Por favor, señora, solo dígame...» «Suficiente». Doña Hortensia se puso de pie, alta y autoritaria. «Vuelve a tus tareas, y no vuelvas a cuestionar mis decisiones. Si lo haces, las visitas terminan». «¿Me entendiste?» Refugio asintió derrotada y se retiró. Esa noche no pudo dormir. Yacía en su catre en la habitación que compartía con dos criadas más, escuchando sus respiraciones tranquilas, mirando las sombras que las velas proyectaban en las paredes. Pensaba en las palabras de Juana sobre la criatura que había desaparecido años atrás. Pensaba en las visitas de esas mujeres. Pensaba en su hijo, dormido solo en esa habitación cerrada con llave. Los días se volvieron semanas. Miguel cumplió 4 meses, luego 5. Cada día crecía más, se volvía más consciente, más interactivo. Cuando Refugio entraba a la habitación para alimentarlo, él ya la reconocía, le sonreía, extendía sus bracitos hacia ella. Esos 30 minutos se volvieron simultáneamente lo mejor y lo peor de cada día. Lo mejor porque podía estar con él, lo peor porque sabía que terminarían demasiado pronto. Las visitas de las dos mujeres se volvieron más frecuentes. Ya no solo venían a ver al bebé. Refugio las escuchó una vez conversando con doña Hortensia sobre los arreglos finales, sobre papeles, sobre una suma apropiada. No entendía todos los detalles, pero entendía suficiente como para sentir terror. Intentó hablar con las otras criadas. ¿Han escuchado algo?, le preguntó a Juana una noche mientras preparaban la masa para las tortillas del día siguiente. La vieja cocinera suspiró. «He escuchado que esas señoras no pueden tener hijos. La más joven está casada con un hombre rico, un comerciante que tiene negocios en el puerto. Han intentado por años, han ido con doctores, con curanderos, hasta con brujas, dicen.
Nada ha funcionado. ¿Y qué tiene que ver mi hijo con eso?, preguntó Refugio, aunque en su corazón ya sabía la respuesta. Juana la miró con ojos llenos de pena. «Niña, ¿de verdad necesitas que te lo diga?». Refugio sintió que las piernas le flaqueaban. Se apoyó contra la mesa de trabajo. La señora no puede estar planeando las cosas que hacen los ricos para mantener las apariencias», murmuró Juana. «Para ellos somos solo instrumentos. Nuestros cuerpos, nuestros hijos, todo les pertenece si así lo deciden». «Tengo que hacer algo», dijo Refugio, la voz cargada de desesperación. «Tengo que llevármelo, ¿A dónde irías?». Juana la agarró del brazo. «No tienes dinero, no tienes familia que pueda protegerte. Si intentas huir, te encontrarán. Y entonces no solo te quitarán al niño, te meterán en la cárcel por robo. Así funciona su ley». «Entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí viendo cómo se lo llevan?». Juana no tenía respuesta. Solo podía ofrecerle el consuelo de su presencia, de sus brazos viejos rodeándola mientras Refugio lloraba en silencio, para que los patrones no la escucharan. Capítulo 4. Agosto llegó con las lluvias. Los aguaceros vespertinos golpeaban las tejas de barro de la casa de los Mendoza, llenando los patios con el aroma de la tierra mojada y el sonido del agua corriendo por las canaletas de piedra. Miguel tenía 6 meses. Había aprendido a sentarse con apoyo, a agarrar objetos con sus manitas, a balbucear sonidos que casi parecían palabras. Durante sus escasos 30 minutos con él, Refugio intentaba enseñarle todo lo que podía. Le cantaba, le hablaba en zapoteco y en español, le mostraba pequeños juguetes improvisados con trapos y madera. Pero algo había cambiado en la rutina. Las visitas ya no venían. El segundo patio que durante semanas había visto el ir y venir de esas mujeres elegantes, ahora estaba en silencio. Al principio, Refugio sintió un atisbo de esperanza. Tal vez habían desistido de sus planes. Tal vez encontrarían otra solución. Tal vez podría quedarse con su hijo después de todo. Esa esperanza duró poco. Fue Inés quien finalmente le dijo la verdad, o al menos parte de ella. La mujer había desarrollado cierta simpatía por Refugio durante esos meses. A pesar de que seguía cumpliendo las órdenes de doña Hortensia al pie de la letra, a veces le permitía a Refugio unos minutos extra con el bebé, o le pasaba información en susurros rápidos. «Ya firmaron los papeles», le dijo una tarde, mientras Refugio salía de alimentar a Miguel. «Las señoras ya no vienen porque el trato está cerrado». Refugio sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué papeles?». «Papeles de adopción, aunque no los llaman así. Los llaman transferencia de custodia o algo por el estilo. Palabras elegantes para esconder lo que realmente es, la venta de un niño». «No pueden hacer eso sin mi permiso», dijo Refugio, aunque incluso mientras lo decía, sabía que era mentira. Inés le dirigió una mirada llena de compasión. «Niña, tú no existes en los papeles. Tú no eres la madre oficial de ese niño. En los registros, si es que hay alguno, el niño nació de madre desconocida. No tienes derechos legales sobre él. Pero yo lo parí. Es mi sangre. Y eso no significa nada ante la ley de los ricos». Inés bajó la voz aún más. «Escucha, lo que te voy a decir es porque me recuerdas a mi hija, que murió hace años. La señora espera que el niño cumpla 8 meses. Dicen que es cuando están suficientemente fuertes para el viaje. La familia que lo va a adoptar vive en Veracruz. Van a llevárselo allá, lejos de aquí, donde nadie pueda hacer preguntas». Refugio se derrumbó contra la pared. Las piernas no la sostenían. «¿Cuánto tiempo tengo?». 2 meses, tal vez un poco menos. 2 meses, 60 días, 60 visitas de 30 minutos.
1800 minutos en total para pasar con su hijo antes de que se lo quitaran para siempre. Esa noche, Refugio tomó una decisión. Si iba a perder a su hijo, al menos haría que cada segundo contara. Durante las siguientes semanas, convirtió esos 30 minutos diarios en un ritual sagrado. Le cantaba todas las canciones que su madre le había enseñado. Le contaba historias de sus ancestros, de las montañas de Oaxaca, de los mercados llenos de color. Le susurraba promesas. Siempre te amaré. Aunque no puedas verme, estaré pensando en ti. Eres mi hijo, mi sangre, mi corazón. Intentó memorizar todo. La sensación de su peso en sus brazos, el olor único de su piel, la forma exacta de su risa cuando hacía cosquillas en su pancita, el patrón de su respiración cuando se quedaba dormido después de comer. Todos los detalles que tendría que cargar en su memoria por el resto de su vida. También intentó dejar algo de ella en él. Una pequeña pulsera tejida con hilos rojos y negros, los colores tradicionales de su pueblo. La escondió bajo la ropita del bebé, esperando que nadie la encontrara antes de que se lo llevaran. Era su manera de marcarlo, de decir, este niño fue amado, este niño tuvo una madre que lo quiso más que a su propia vida. Septiembre trajo vientos fríos desde las montañas. Miguel tenía 7 meses. Había empezado a gatear, un movimiento torpe pero determinado. Refugio lo vio durante uno de sus momentos juntos. Cómo se impulsaba con sus bracitos, cómo se caía y volvía a intentar. Se sintió orgullosa y destrozada al mismo tiempo. Su hijo estaba creciendo fuerte, pero ella no estaría ahí para ver el resto de su desarrollo. Las otras criadas la trataban con la delicadeza que se reserva para los moribundos. Le daban las tareas más ligeras, le guardaban las mejores porciones de comida. No le hablaban de fechas ni de tiempo, como si evitando el tema pudieran detener lo inevitable. Don Sebastián seguía sin mirarla directamente. Refugio se preguntaba qué pensaba él, si sentía algo por el niño que llevaba su sangre, pero el patrón era un enigma de silencio y evasión. Era más fácil para él fingir que nada de esto estaba pasando, que el niño en el segundo patio no tenía nada que ver con él. Una noche, Refugio hizo algo que nunca antes se había atrevido a hacer. Esperó hasta que toda la casa estaba dormida, hasta que solo quedaba el sonido de los grillos y el agua de las fuentes. Entonces se levantó de su catre con cuidado de no despertar a las otras criadas y caminó descalza por los corredores oscuros hasta el segundo patio. La puerta de la habitación de Miguel estaba cerrada con llave, como siempre, pero Refugio no intentó abrirla. Simplemente se sentó contra la puerta, con la espalda apoyada en la madera antigua, y se quedó ahí. Podía escuchar al bebé respirar del otro lado. Era un sonido suave, rítmico, el sonido de la inocencia dormida. «Mi niño», susurró en la oscuridad, «mi pequeño Miguel, perdóname por no poder protegerte, perdóname por ser débil, por no tener el poder de cambiar tu destino. Pero quiero que sepas, donde quiera que estés, que fuiste amado, que tu madre te amó con cada fibra de su ser, que habría dado su vida por ti si eso hubiera servido de algo». Se quedó ahí toda la noche, vigilando el sueño de su hijo a través de una puerta cerrada. Cuando el amanecer comenzó a iluminar el cielo del este, regresó a su habitación antes de que alguien la encontrara. Los días finales de septiembre fueron una tortura lenta. Refugio sabía que el tiempo se acercaba. Podía sentirlo en la tensión de la casa, en las miradas evitativas de doña Hortensia, en la forma en que Inés suspiraba cada vez que abría la puerta para los 30 minutos diarios. Capítulo 5. Octubre llegó como un ladrón en la noche, robándole a Refugio los últimos días con su hijo. Miguel tenía ahora 8 meses, y cada día se parecía más a su padre. Los rasgos de don Sebastián eran inconfundibles en la forma de su nariz, en el arco de sus cejas, en la línea de su mandíbula. Era una semejanza que nadie mencionaba, pero que todos veían.
Para Refugio, esos rasgos eran a la vez una bendición y una maldición, una prueba innegable de la paternidad que don Sebastián nunca reconocería, una marca que su hijo llevaría por siempre. El niño había desarrollado una personalidad propia. Era curioso, siempre estirando sus manitas para tocar todo lo que estaba a su alcance. Tenía una risa contagiosa que brotaba cuando Refugio hacía muecas graciosas. Había aprendido a decir algo que sonaba como mamá, aunque Refugio no sabía si realmente la estaba llamando o si era solo balbuceo sin significado. De todas formas, ese sonido la llenaba de una alegría dolorosa cada vez que lo escuchaba. El día que se lo quitarían llegó sin previo aviso oficial. Fue un lunes por la mañana. Refugio estaba en la cocina ayudando a Juana a preparar el desayuno de los patrones, cuando Inés entró con el rostro pálido. «Refugio», dijo con voz temblorosa, «ve a despedirte del niño. Ahora». El mundo se detuvo. Refugio dejó caer el cuchillo que estaba usando para cortar fruta. «¿Qué? Hoy es el día. Las señoras vendrán esta tarde. La señora Hortensia dice que puedes tener 1 hora con él esta mañana. 1 hora y luego...». No terminó la frase. No hacía falta. Refugio corrió. Atravesó el patio con las manos temblando, el corazón golpeándole las costillas. Inés la seguía, caminando más despacio, con las llaves tintineando en su delantal. Cuando llegó a la habitación, Inés abrió la puerta. Miguel estaba despierto en su cuna, jugando con sus pies, completamente ajeno a lo que estaba por suceder. Al ver a Refugio, le sonrió y extendió los brazos. «1 hora», repitió Inés. «Lo siento, niña. De verdad lo siento». Refugio entró y la puerta se cerró detrás de ella. Esta vez Inés no echó llave. No hacía falta. Refugio no iba a huir. ¿A dónde iría? ¿Cómo sobrevivirían ella y un bebé en las calles de Oaxaca? Los guardias del patrón la encontrarían en horas. Y entonces perdería incluso esta última hora. Tomó a Miguel en sus brazos. El bebé se acurrucó contra ella, confiado, seguro. No sabía que este sería el último abrazo de su madre. No sabía que después de esta hora su vida cambiaría completamente. «Mi amor», le susurró Refugio, las lágrimas ya corriendo por sus mejillas. «Mi pequeño, mi vida, mi corazón». Durante esa hora, Refugio hizo todo lo que pudo para grabar este momento en la memoria de su hijo, aunque sabía que era imposible. Un bebé de 8 meses no recordaría, pero tal vez, de alguna manera, en lo profundo de su ser quedaría una huella. Tal vez sentiría vagamente que una vez fue amado profundamente por alguien. Le cantó todas las canciones que conocía. Le contó la historia de su nombre secreto, Miguel, y por qué lo había elegido. Le describió los lugares donde ella había crecido, las montañas donde su madre había nacido, los mercados donde vendían telas de colores brillantes. Le habló en zapoteco, en español, en susurros entrecortados por el llanto. «Vas a tener una vida mejor», le dijo, intentando convencerse a sí misma. «Vas a crecer en una casa grande, con gente que puede darte lo que yo nunca podré. Vas a tener comida, educación, oportunidades. Vas a ser alguien importante, tal vez. Y eso es lo que yo quiero para ti, aunque me duela, aunque me mate». Le quitó la pulsera roja y negra que había escondido en su ropita y la ató alrededor de su pequeña muñeca. «Esto es de tu verdadera madre», le dijo, «de la mujer que te llevó en su vientre, que te trajo a este mundo, que te amó cada segundo de tu vida. Si algún día quieres saber de dónde vienes, recuerda estos colores, rojo y negro, los colores de nuestro pueblo». El tiempo pasó demasiado rápido. Refugio escuchó pasos acercándose mucho antes de que la hora terminara. La puerta se abrió y apareció doña Hortensia. No estaba sola. Detrás de ella venían las 2 mujeres, la mayor y la joven.
La más joven traía en las manos una manta blanca bordada con hilos dorados, obviamente cara, obviamente nueva. «Es hora», dijo doña Hortensia, con voz firme pero no cruel. Tal vez había una pizca de reconocimiento en sus ojos de que esto era difícil, aunque no suficiente como para cambiar el curso de los acontecimientos. «Por favor». Refugio abrazó a Miguel más fuerte. «Por favor, solo un poco más de tiempo». «Ya tuviste tu tiempo». La señora extendió la mano. «Entrega al niño». Refugio miró a la mujer joven que sería la nueva madre de su hijo. Ella la miraba de vuelta y en sus ojos había una mezcla de emoción y culpa. Sabía lo que esto significaba para Refugio, pero su deseo de ser madre era más fuerte que su compasión. «Por favor», dijo Refugio directamente a ella, «cuídelo bien, trátelo con amor, no le pegue, no lo haga sentir menos, es un buen niño, un niño dulce». La mujer asintió, las lágrimas llenando sus propios ojos. «Lo amaré como si fuera mío», susurró. «Es mío», respondió Refugio, la voz quebrándose. «Él es mío». «Ya basta», interrumpió doña Hortensia. «Inés, toma al niño». Inés entró a la habitación, llorando abiertamente ahora. Se acercó a Refugio con brazos temblorosos. «Lo siento», murmuró. «Niña, por favor, lo siento tanto». Refugio besó la frente de Miguel una última vez. Memorizó el olor de su cabello, el peso de su cuerpecito, la sensación de sus manitas aferrándose a su ropa. Luego, lentamente, con cada fibra de su ser gritando en protesta, lo entregó. Miguel, sintiendo la separación, comenzó a llorar. Extendió sus bracitos hacia Refugio, llamándola con ese sonido que podía ser o no ser mamá. El llanto se intensificó mientras Inés se lo llevaba. La mujer joven lo tomó en sus brazos, envolviéndolo en la manta bordada. Intentó calmarlo, meciéndolo, susurrándole palabras suaves. Pero Miguel seguía llorando, buscando a Refugio con la mirada. Refugio dio un paso adelante, instintivamente queriendo consolar a su hijo. Doña Hortensia la detuvo con un brazo firme. «No, ya no es tu responsabilidad». Refugio se desplomó. Sus rodillas tocaron el piso frío de piedra. Desde ahí miraba cómo se llevaban a su hijo. Los llantos de Miguel resonaban por los corredores, haciéndose más débiles a medida que se alejaban. El sonido la perseguiría por el resto de su vida. Juana apareció de la nada y la levantó del suelo, sosteniéndola mientras Refugio sollozaba de una manera que no parecía humana. Era un llanto que salía de lo más profundo de su alma, un lamento que contenía todo el dolor de las madres que han perdido a sus hijos a través de la historia. «Ya, niña», susurraba Juana meciendo a Refugio como si ella misma fuera un bebé. «Ya, mi niña, llora todo lo que necesites llorar». Refugio lloró durante horas. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas, hasta que su cuerpo solo podía producir sonidos secos y quebrados. Lloró hasta que oscureció y las estrellas aparecieron en el cielo de Oaxaca. Lloró hasta que el agotamiento la venció y cayó en un sueño inquieto y lleno de pesadillas. Cuando despertó, estaba en su catre en el cuarto de las criadas. Alguien la había llevado ahí, la había cubierto con una manta. Su cuerpo se sentía vacío, hueco, como si le hubieran arrancado las entrañas. La vida continuó, como siempre lo hace, indiferente al sufrimiento individual. Los patrones siguieron con sus rutinas. Las criadas siguieron trabajando. El sol siguió saliendo cada mañana sobre las montañas de Oaxaca. Pero para Refugio, algo fundamental había muerto ese día. Continuaba moviéndose, respirando, existiendo, pero era como un fantasma de quien había sido. Capítulo 6. Los días se convirtieron en semanas sin marcadores significativos para Refugio. Octubre se transformó en noviembre y luego en diciembre.
Las festividades de la Virgen de la Soledad, la patrona de Oaxaca, llenaron las calles con procesiones y música, pero Refugio apenas las notó. El Día de los Muertos pasó con sus ofrendas de flores de cempasúchil y pan de muerto, recordándole que los vivos también podían estar muertos por dentro. Su cuerpo había cambiado después de la separación de Miguel. La leche seguía produciéndose durante semanas, causándole dolor físico además del emocional. Juana le preparaba compresas frías y tés de hierbas para ayudar a secar la leche, remedios antiguos pasados de generación en generación para mujeres en circunstancias similares. Porque Refugio no era la primera, ni sería la última madre en esta situación. El cuarto donde habían mantenido a Miguel permaneció cerrado. A veces, Refugio pasaba por ese corredor solo para pararse frente a la puerta. No intentaba abrirla, solo se quedaba ahí recordando. La pulsera roja y negra había ido con el niño, pero Refugio se preguntaba si la nueva familia la habría quitado, si la habría tirado pensando que era solo un trapo sin valor. Las otras criadas la trataban con una mezcla de compasión y evitación. Era como si el dolor fuera contagioso, como si mirarla de frente significara reconocer que a cualquiera de ellas podría pasarle lo mismo. Solo Juana se mantenía cerca, ofreciendo pequeños consuelos, una porción extra de comida, una palabra amable, una presencia silenciosa cuando Refugio necesitaba saber que no estaba completamente sola. Don Sebastián evitaba aún más que antes cualquier espacio donde Refugio pudiera estar. Si entraba a una habitación y la veía, se daba la vuelta y se iba. Era como si ella fuera un recordatorio viviente de algo que él quería olvidar. Refugio se preguntaba si alguna vez pensaba en el niño, si sentía algo más allá del inconveniente que la situación había causado. Doña Hortensia, por su parte, actuaba como si nada hubiera pasado. La vida en la casa continuaba con su ritmo habitual. Se servían las comidas a tiempo, se limpiaban las habitaciones, se recibían visitas. La señora nunca mencionó a Miguel, nunca preguntó cómo estaba Refugio. Era como si los últimos 8 meses hubieran sido borrados de la historia. Pero para Refugio, esos 8 meses lo eran todo. Cada día que pasaba era un día más que Miguel crecía sin ella. Se imaginaba cómo estaría ahora. ¿Ya habría aprendido a caminar? ¿Habría dicho su primera palabra completa? ¿Estaría feliz en su nueva casa? ¿O lloraría por la noche, sintiendo vagamente la ausencia de algo que no podía nombrar? Intentó averiguar más sobre la familia que se lo había llevado. Le preguntó a Inés, quien ahora evitaba su mirada cada vez que se cruzaban. «No sé nada», le dijo la mujer, «y aunque supiera, no podría decirte». La señora fue muy clara. «Ese asunto está cerrado». «Pero tienen que tener un nombre», insistió Refugio. «Una dirección en Veracruz, algo». «Refugio». Inés finalmente la miró a los ojos. «Es mejor que no sepas. Es más fácil así». «¿Más fácil para quién?», preguntó Refugio amargamente. Inés no tenía respuesta. Refugio consideró huir. Pensó en simplemente salir de la casa una noche y nunca volver. ¿Pero para qué? No tenía dinero, no tenía familia, no tenía habilidades que le permitieran sobrevivir sola en la ciudad. Y más importante aún, alejarse significaría abandonar completamente cualquier posibilidad, por remota que fuera, de volver a ver a su hijo. Porque en el fondo de su corazón, Refugio albergaba una esperanza pequeña y persistente, que algún día, de alguna manera, Miguel volvería a ella. Era una fantasía, lo sabía, pero era lo único que la mantenía funcionando. Se imaginaba un futuro lejano donde su hijo, ya crecido, descubriría la verdad sobre su nacimiento y vendría a buscarla. Se imaginaba el momento del reencuentro, las palabras que se dirían, el abrazo que podría finalmente completar. Mientras tanto, los días pasaban en una rutina mecánica.
Refugio se levantaba antes del amanecer, molía el maíz para las tortillas, barría los patios, lavaba la ropa, hacía todo lo que se le pedía sin quejarse, sin levantar la voz, sin llamar la atención. Se había convertido en una sombra, en un ser que existía, pero que apenas vivía. Diciembre trajo el frío a las montañas de Oaxaca. Las mañanas eran heladas y las noches requerían mantas gruesas. La ciudad se preparaba para las posadas y la Navidad. En la casa de los Mendoza, doña Hortensia ordenó que se decorara el nacimiento en el patio principal, una tradición que la familia mantenía desde generaciones atrás. Refugio ayudó a colocar las figuras de barro, María, José, el niño Jesús en su pesebre, mirando la figura del bebé, pequeña y frágil en su cuna de paja. Refugio sintió que el dolor se renovaba. Ese bebé de barro le recordaba a Miguel. Se preguntó dónde estaría su hijo en Navidad, si la familia que lo había adoptado también tendría un nacimiento, si Miguel estaría siendo arrullado y amado como todo niño merece. La Nochebuena llegó. La casa estaba llena de familiares de los Mendoza que venían para la cena tradicional. Refugio y las otras criadas trabajaron sin descanso preparando el bacalao, los buñuelos, el ponche de frutas. Las risas y conversaciones de la familia resonaban por toda la casa mientras comían y celebraban. Refugio sirvió la cena en silencio, llenando copas de vino, retirando platos, trayendo más comida de la cocina. Nadie la miraba realmente. Era solo parte del mobiliario, una sombra que se movía entre las sombras. Cuando finalmente terminó la cena y la familia se retiró a la sala para cantar villancicos, Refugio se escapó al tercer patio. Ahí, bajo el cielo estrellado de Oaxaca, se permitió llorar de nuevo. Era Navidad, una época supuestamente de alegría y celebración, pero para ella solo significaba otro día sin su hijo. «Feliz Navidad, Miguel», susurró hacia las estrellas, esperando que de alguna manera sus palabras pudieran viajar a través de la distancia hasta llegar a los oídos de su bebé. «Donde quiera que estés, espero que seas feliz. Espero que te traten bien. Espero que alguien te esté arrullando en este momento, cantándote canciones de amor». El año de 1865 terminó en tristeza para Refugio. El 1866 comenzó de la misma manera. El tiempo seguía su curso inexorable, llevándola cada día más lejos del momento en que había sostenido a su hijo en sus brazos. Pero algo en Refugio había cambiado fundamentalmente. El dolor inicial, agudo como un cuchillo, se había transformado en una herida crónica que aprendió a cargar. Desarrolló una coraza emocional, una manera de funcionar a pesar de la pena. Se volvió más callada, más retraída, pero también más fuerte de una manera extraña. Había sobrevivido a lo peor que la vida podía hacerle. ¿Qué más podría dañarla? Capítulo 7. Los años pasaron con la lentitud característica de las vidas que transcurren en los márgenes de la historia. Refugio continuó trabajando en la casa de los Mendoza, envejeciendo antes de tiempo, su juventud robada por el trabajo duro y el dolor constante. 1866 se convirtió en 67, luego en 68. México vivía tiempos turbulentos. El emperador Maximiliano fue ejecutado, la República fue restaurada, Benito Juárez gobernaba desde la Ciudad de México. Pero esos grandes eventos de la historia nacional apenas tocaban la vida cotidiana de una criada en Oaxaca. Refugio tenía ahora 23 años, aunque parecía mayor. Su rostro había adquirido líneas que no deberían estar ahí todavía. Sus manos estaban ásperas del trabajo constante. Su espalda se encorvaba ligeramente por las horas pasadas, inclinada sobre el lavadero. Pero sus ojos, cuando permitía que alguien los viera realmente, aún contenían esa chispa de dolor que nunca se había apagado del todo.
Don Sebastián había muerto en 1868 de un ataque al corazón durante una cena con otros notables de la ciudad. Refugio sintió nada, ni alivio, ni satisfacción, ni siquiera odio renovado. El hombre que la había usado, que había dejado embarazada, que nunca reconoció a su hijo, simplemente dejó de existir. Y la vida continuó. Doña Hortensia, ahora viuda, había endurecido aún más su carácter. La casa se volvió más austera, las comidas más simples, el personal reducido. Algunas de las criadas más viejas fueron despedidas, reemplazadas por mujeres más jóvenes que cobraban menos. Juana, la cocinera que había sido el único consuelo de Refugio durante sus peores momentos, también murió ese año, llevándose con ella la memoria viviente de lo que había pasado. Con cada muerte, con cada persona que se iba, Refugio sentía que los hilos que la conectaban con Miguel se adelgazaban más. Había menos gente que recordara al bebé, menos testigos de lo que había ocurrido. Pronto sería como si nunca hubiera existido, como si todo hubiera sido un sueño doloroso. Pero para Refugio, Miguel era lo más real que había en su vida. Cada año que pasaba, lo imaginaba más grande, más desarrollado. Cuando cumplió 3 años, se lo imaginó corriendo por patios, hablando en oraciones completas. A los 5, comenzando a aprender a leer. A los 7, yendo a la escuela, tal vez usando uniforme elegante, cargando libros bajo el brazo. Cada hito imaginado era una celebración privada y un duelo silencioso. A veces, cuando salía a hacer mandados para la casa, Refugio miraba los rostros de los niños en las calles. Especialmente buscaba niños de la edad que tendría Miguel, con rasgos que pudieran recordarle a su hijo. Era un ejercicio inútil y doloroso, pero no podía evitarlo. Cada niño de pelo oscuro y ojos expresivos la hacía detener, observar, preguntarse. En 1873, cuando Miguel habría tenido 8 años, Refugio tuvo su primer atisbo de información. Fue completamente accidental. Una de las criadas nuevas, una muchacha joven llamada Esperanza, que había venido del puerto de Veracruz, mencionó casualmente durante la cena una familia rica que conocía. «Los Saldívar», dijo masticando su tortilla, «tienen una hacienda grande cerca del puerto. El señor se dedica a la importación de telas finas». El apellido no significaba nada para Refugio al principio, pero algo hizo que prestara más atención. «¿Y tienen familia?», preguntó, intentando sonar casual. «Sí, un hijo único, un niño al que adoran. Lo tienen estudiando con tutores privados, dicen. Le dan todo lo que pide». El corazón de Refugio comenzó a latir más rápido. «¿Qué edad tiene el niño?». Esperanza se encogió de hombros. «No sé exactamente. 8, 9 años, tal vez. ¿Por qué preguntas?». «Solo curiosidad», mintió Refugio, bajando la mirada a su plato. «Esa noche no pudo dormir». «¿Podría ser?». «Los Saldívar. Un niño único, de la edad correcta, en Veracruz. Las piezas encajaban demasiado bien para ser coincidencia, pero no podía estar segura, no sin más información. ¿Y cómo conseguirla? No podía simplemente ir a Veracruz a buscarlo. No tenía dinero para el viaje, no tenía excusa para ausentarse de la casa. Y aunque pudiera llegar allá, ¿qué haría? Tocar a la puerta de los Saldívar y exigir ver al niño. Durante las siguientes semanas, Refugio intentó sonsacarle más información a Esperanza, sin levantar sospechas. Aprendió que los Saldívar eran una familia respetada en Veracruz, que la señora Saldívar era conocida por su caridad con la iglesia, que el niño era extraordinariamente inteligente y estaba aprendiendo francés además de español. Cada detalle alimentaba tanto su esperanza como su desesperación. Si ese niño era Miguel, entonces estaba bien cuidado, tenía oportunidades, un futuro brillante, pero también significaba que estaba completamente fuera de su alcance.
Los Saldívar nunca permitirían que una criada pobre de Oaxaca reclamara al niño que ellos consideraban su hijo. Refugio guardó esta información como un tesoro secreto. No se la contó a nadie. Era suya, esta pequeña posibilidad de que supiera dónde estaba su hijo. Durante los años siguientes, cada vez que escuchaba mencionar Veracruz, sus oídos se aguzaban. Cada vez que alguien hablaba de familias ricas del puerto, prestaba atención. Pero los años seguían pasando sin que pudiera hacer nada con esa información. Miguel crecía lejos de ella, formándose en una identidad que no incluía a su madre biológica. Refugio envejecía, su cuerpo debilitándose por el trabajo constante y las privaciones. La distancia entre ellos, tanto física como existencial, se hacía cada vez más infranqueable. En 1875, doña Hortensia murió en su sueño. Tenía 72 años y había vivido lo que para la época se consideraba una vida larga y plena. Sus hijas vendieron la casa de Oaxaca. El personal fue despedido. Refugio, ahora de 30 años, se encontró de repente sin trabajo y sin hogar. Por primera vez en su vida tenía una extraña forma de libertad. No tenía ataduras, no tenía obligaciones. Podría, teóricamente, ir a donde quisiera. Pero, ¿a dónde? No tenía ahorros, no tenía habilidades más allá de la servidumbre doméstica, no tenía familia que pudiera apoyarla. Encontró trabajo en otra casa, con otra familia de clase alta. Los nuevos patrones eran menos crueles que los Mendoza, pero la vida seguía siendo dura. Refugio continuó limpiando, lavando, cocinando para otras personas, viviendo en cuartos pequeños, comiendo sobras, existiendo en los márgenes. Los años 80 llegaron. Miguel tendría ahora 15 años. Refugio se lo imaginaba como un joven apuesto, tal vez estudiando en alguna universidad, tal vez cortejando a alguna muchacha de buena familia. Se preguntaba si alguna vez pensaba en sus orígenes, si sentía esa sensación de que algo faltaba en su vida, si miraba a su madre adoptiva y se preguntaba por qué no se parecía a ella. Refugio desarrolló el hábito de hablarle en silencio, especialmente por las noches antes de dormir. Le contaba sobre su día, sobre las cosas pequeñas que veía y experimentaba. Era su manera de mantener viva la conexión, por tenue que fuera. «Hoy vi un colibrí en el jardín», le diría en su mente. «Era verde esmeralda, brillando al sol. Tu abuela solía decir que los colibríes traen mensajes de los seres queridos. Tal vez era un mensaje tuyo, diciéndome que estás bien». Capítulo 8. 1895. Habían pasado 30 años desde el nacimiento de Miguel. Refugio tenía ahora 50 años, aunque su cuerpo gastado parecía mucho mayor. Trabajaba en su quinta o sexta casa diferente. Había perdido la cuenta. Los patrones cambiaban, las ciudades a veces cambiaban, pero su vida esencialmente permanecía igual. Limpiar, lavar, cocinar, sobrevivir. México había cambiado dramáticamente. Porfirio Díaz llevaba casi 2 décadas en el poder. Había trenes que conectaban ciudades, telégrafos que transmitían mensajes instantáneos, nuevas tecnologías que transformaban el país. Pero para personas como Refugio, esos cambios eran como eventos de otro mundo. Su realidad cotidiana no había mejorado sustancialmente. Fue en febrero de ese año cuando recibió la noticia que cambiaría todo. Estaba en el mercado comprando verduras para la cena de sus patrones cuando escuchó a 2 mujeres conversando cerca de ella. «¿Escuchaste sobre el señor Saldívar de Veracruz?», decía una. El nombre hizo que Refugio se paralizara. Fingió examinar unos chiles mientras aguzaba los oídos. «¿Qué pasó?», preguntó la otra mujer. «Murió la semana pasada. Un accidente con su carruaje. Dejó una fortuna considerable, dicen. Pero ahora hay problemas con la herencia». «¿Por qué problemas?». «Porque el hijo, ya sabes, resulta que era adoptado.
y ahora han aparecido unos parientes lejanos reclamando que ellos son los herederos legítimos, que un hijo adoptado no cuenta. Refugio sintió que las piernas le temblaban. Miguel. Tenía que ser Miguel. Ahora tendría 30 años, un hombre hecho y derecho. ¿Y qué va a pasar?, preguntó la segunda mujer. Pues habrá juicio, imagino. Estos asuntos de herencia pueden tardar años. El pobre muchacho, dicen que está devastado. Primero pierde a su padre y ahora tiene que pelear por lo que debería ser suyo por derecho. Las mujeres se alejaron, seguían conversando, pero Refugio ya no podía escuchar por encima del zumbido en sus oídos. Miguel, su hijo, después de 30 años, finalmente había información concreta sobre él y estaba en problemas. Refugio corrió de regreso a la casa donde trabajaba. Le dijo a la señora que tenía una emergencia familiar, que necesitaba tiempo libre. La señora, una mujer relativamente comprensiva, le dio una semana. Con los pocos ahorros que había acumulado trabajando durante años, Refugio compró un boleto de tren a Veracruz. Era la primera vez en su vida que salía de Oaxaca. El viaje duró 2 días, durante los cuales apenas comió o durmió. Su mente estaba llena de planes, de esperanzas, de miedos. ¿Qué le diría a Miguel cuando lo viera? ¿La creería? ¿Querría conocer la verdad sobre su nacimiento? Y más importante aún, ¿podría ella ayudarlo de alguna manera con sus problemas legales? Cuando llegó a Veracruz, la humedad del puerto la golpeó como una pared. El aire era pesado, salado, completamente diferente al aire seco de las montañas de Oaxaca. Preguntó direcciones y finalmente llegó a la casa de los Saldívar. Era una mansión impresionante, mucho más grande que la casa de los Mendoza, rodeada de jardines bien cuidados, con una fuente en el frente, paredes blancas que brillaban bajo el sol tropical. Refugio se sintió diminuta e insignificante, parada frente a la verja de hierro forjado. Tocó la campana. Un mayordomo apareció, mirándola con desconfianza evidente. Su ropa simple, su aspecto de mujer trabajadora de edad avanzada, no inspiraban respeto. «¿Qué quiere?», preguntó el hombre bruscamente. «Necesito hablar con el señor Miguel Saldívar», dijo Refugio, la voz temblando. «Es sobre un asunto familiar». El mayordomo la miró de arriba abajo. «El señor no recibe a cualquiera. Si tiene negocios, puede dejar un mensaje». «Por favor». Refugio sacó la única evidencia que tenía. Una pequeña medalla de la Virgen de la Soledad que había comprado en Oaxaca años atrás. «Dígale que viene de Oaxaca. Dígale que es sobre su madre verdadera. Dígale que tengo información que necesita escuchar». El mayordomo tomó la medalla con reluctancia. «Espere aquí», dijo, y desapareció dentro de la casa. Refugio esperó lo que parecieron horas bajo el sol inclemente. Sudaba, temblaba, su corazón latía tan fuerte que pensó que podría explotar. Después de 30 años, estaba a punto de ver a su hijo. O tal vez el mayordomo simplemente la echaría y nunca tendría otra oportunidad. Finalmente, la puerta de la casa se abrió. Un hombre salió caminando hacia la verja. Era alto, de porte distinguido, vestido con un traje elegante. Tenía cabello oscuro con algunas canas en las sienes, ojos expresivos, una mandíbula fuerte, y en sus rasgos Refugio podía ver claramente la semejanza con don Sebastián. Era él, era Miguel, su hijo. El hombre se acercó a la verja pero no la abrió. La miró con curiosidad mezclada con escepticismo. «El mayordomo dice que usted afirma ser mi madre», dijo con voz educada pero fría. «Eso es imposible. Mi madre murió hace 5 años». Refugio sintió las lágrimas llenando sus ojos. «Tu madre adoptiva, tal vez, pero yo soy la mujer que te llevó en su vientre, que te parió,
que te amó durante los primeros 8 meses de tu vida antes de que te arrebataran de mis brazos. Miguel la miró con incredulidad. Eso es ridículo. Yo sé quién soy. Mis padres me lo dijeron. Fui adoptado, sí, pero de un orfanato. Mi madre biológica murió en el parto. Te mintieron, dijo Refugio suavemente. O tal vez no sabían toda la verdad. Pero yo sí. Yo estuve ahí. Procedió a contarle todo. Los 8 meses de separaciones de 30 minutos. La habitación cerrada con llave. El día que se lo llevaron. La pulsera roja y negra que había atado alrededor de su muñeca. Al mencionar la pulsera, vio un cambio en el rostro de Miguel. Una sombra de reconocimiento pasó por sus ojos. «Tengo una cicatriz», dijo lentamente, levantando su muñeca derecha. «Aquí, mi madre adoptiva, decía que era de nacimiento, pero yo siempre pensé que se veía como si hubiera tenido algo atado demasiado apretado cuando era bebé». «La pulsera», murmuró Refugio. «La até con tanto amor, con tanta esperanza de que algún día te recordaría de dónde venías». Miguel se quedó en silencio por un largo momento. Finalmente abrió la verja. «Entre», dijo quedamente. «Creo que necesitamos hablar más». Lo siguió a la casa, atravesando los jardines hermosos, subiendo los escalones de mármol. La casa por dentro era tan lujosa como esperaba. Muebles finos, pinturas en las paredes, pisos de mosaico brillante. Este había sido el mundo de su hijo, tan diferente de su propio mundo de cuartos oscuros y trabajo duro. Miguel la llevó a una biblioteca llena de libros del piso al techo. Le ofreció una silla, algo que Refugio no estaba acostumbrada. Los patrones nunca le ofrecían asiento. «Cuénteme todo», dijo Miguel, sentándose frente a ella. «Desde el principio», y Refugio lo hizo. Le contó sobre su vida como criada, sobre don Sebastián, sobre el embarazo, sobre los 8 meses de visitas cortas. Le habló de doña Hortensia, de las 2 mujeres que venían a verlo, del día que se lo quitaron. Miguel escuchó todo sin interrumpir. Su rostro pasaba por múltiples emociones: shock, incredulidad, tristeza, ira. Cuando Refugio terminó, él se quedó sentado en silencio por varios minutos. Finalmente habló. «Durante toda mi vida he sentido que algo no encajaba», dijo. «Amaba a mis padres, a la gente que me crió. Fueron buenos conmigo, me dieron todo, pero siempre sentí un vacío, como si hubiera una parte de mi historia que faltaba». Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia los jardines. «Cuando descubrí que era adoptado, hace unos 10 años, le pregunté a mi madre sobre mis padres biológicos. Ella me dijo que mi madre había muerto en el parto y que mi padre era desconocido. Nunca cuestioné esa historia». Se volvió para mirar a Refugio. «Pero ahora que me cuenta esto, tiene sentido de una manera horrible. La cicatriz en mi muñeca, ciertos sueños vagos que he tenido desde niño, de estar en un cuarto oscuro, de escuchar una voz cantando en un idioma que no entiendo. Pensé que eran solo imaginaciones, pero tal vez eran memorias». «¿Me crees entonces?», preguntó Refugio, apenas atreviéndose a esperar. Miguel asintió lentamente. «Hay algo en su historia que resuena como verdad. Y además, hay una manera de verificarlo. Los documentos de adopción. Mi padre, el señor Saldívar, los guardaba en su estudio. Después de su muerte, he estado revisando todos sus papeles para el asunto de la herencia. Puedo verificar si vienen de Oaxaca, de la familia Mendoza». Salió de la biblioteca, dejando a Refugio sola con sus pensamientos tumultuosos. Había llegado hasta aquí, había encontrado a su hijo, le había contado la verdad. Pero, ¿qué pasaría ahora? Miguel regresó 20 minutos después, con varios documentos en la mano. Su rostro estaba pálido. «Aquí está», dijo su voz apenas audible.
un documento de transferencia de custodia, fechado en octubre de 1865, firmado por Hortensia Villarreal de Mendoza. El niño viene descrito como hijo de criada, padre desconocido. Ni siquiera pusieron su nombre, solo la criada Refugio. Se sentó pesadamente. Dios mío, es verdad, todo es verdad. Refugio sintió que 30 años de dolor se liberaban en ese momento. Lloró, no lágrimas de tristeza, sino de alivio. Finalmente alguien sabía, finalmente su hijo conocía la verdad. Miguel también lloraba. Se acercó a ella y por primera vez en 30 años, Refugio abrazó a su hijo. Ya no era el bebé que recordaba. Era un hombre adulto, más alto que ella, más fuerte. Pero en ese abrazo sintió la misma conexión que había sentido el día que nació. «Lo siento», susurraba Miguel una y otra vez. «Lo siento tanto. No sabía. Si hubiera sabido, no es tu culpa», le dijo Refugio, acariciándole el cabello como había soñado hacer durante todos esos años. «Nunca fue tu culpa». Se sentaron juntos durante horas, llenando las lagunas de 30 años. Miguel le contó sobre su infancia, sobre su educación, sobre los padres que lo habían criado con amor genuino, aunque la manera en que lo obtuvieron fuera cuestionable. Refugio le contó sobre su vida, sobre cómo nunca dejó de pensar en él, sobre cómo cada cumpleaños suyo era un día de celebración silenciosa y dolor. «¿Y ahora qué?», preguntó Miguel finalmente. «¿Qué hacemos con esta información?». Refugio lo pensó. «Los documentos de adopción», dijo, «son prueba de tu legitimidad como hijo de los Saldívar, ¿no? Aunque seas adoptado, fuiste adoptado legalmente. Esos parientes no pueden quitarte tu herencia». Miguel asintió lentamente. «Tienes razón. Y hay más. Si puedo probar que fui adoptado a través de medios cuestionables, que hubo dinero involucrado, que básicamente me compraron, eso podría fortalecer mi caso. Los Saldívar me adoptaron de buena fe, siguiendo los procedimientos de la época. No es mi culpa si esos procedimientos eran moralmente dudosos». Durante las siguientes semanas, Refugio se quedó en Veracruz. Miguel la alojó en la casa, algo que escandalizó a los sirvientes, pero que él insistió. Le dio una habitación de invitados, ropa decente, comida abundante. Por primera vez en su vida, Refugio experimentó cómo vivía la otra mitad. Trabajaron juntos con los abogados de Miguel. Refugio proporcionó su testimonio, firmó documentos, contó su historia ante notarios. Los documentos que Miguel había encontrado, combinados con el testimonio de Refugio, crearon un caso sólido de que Miguel era legítimamente el hijo adoptivo de los Saldívar y por lo tanto tenía derecho a la herencia. El caso fue a juicio. Refugio testificó públicamente, algo que nunca pensó que haría. Contó su historia ante un juez, ante abogados, ante una sala llena de gente. Fue humillante y liberador al mismo tiempo. Por años había guardado este secreto y ahora se hacía público. Los parientes de los Saldívar intentaron desacreditar su testimonio. ¿Cómo podían creer a una criada vieja? ¿Dónde estaba la prueba de que era realmente la madre biológica? Pero los documentos eran irrefutables. Y cuando Miguel presentó su muñeca con la cicatriz, cuando describió los sueños vagos de su infancia que coincidían con lo que Refugio describía, el juez quedó convencido. El veredicto llegó en septiembre. Miguel era el heredero legítimo de la fortuna Saldívar. Los parientes perdieron su reclamación. Después del juicio, Miguel le hizo una oferta a Refugio. «Quédese aquí», le dijo. «Esta es su casa ahora también. Ha trabajado toda su vida para otras personas. Es tiempo de que alguien cuide de usted para variar». Refugio aceptó. Pasó sus últimos años en la casa de Veracruz, no como criada, sino como la madre del señor de la casa. Miguel la trataba con respeto y cariño, intentando compensar los 30 años perdidos.
Refugio murió en 1900, a los 55 años. No era muy vieja, según los estándares actuales, pero su vida de trabajo duro había cobrado su precio. Miguel estuvo con ella hasta el final, sosteniendo su mano, agradeciendo por haberla conocido, aunque fuera solo durante los últimos 5 años. Antes de morir, Refugio le dijo: «No te arrepientas de la vida que tuviste. Tus padres adoptivos te amaron, te dieron oportunidades que yo nunca podría haber dado. Solo quiero que sepas que también fuiste amado desde el principio, que durante esos 8 meses que te tuve cerca, te amé con cada fibra de mi ser, y que seguí amándote cada día después de eso». Miguel lloró en su funeral. Le dio un entierro digno, con una lápida que decía: «Refugio, madre amada». Era un reconocimiento que ella nunca tuvo en vida, pero que finalmente recibió en la muerte. Miguel nunca se casó, nunca tuvo hijos propios. Dedicó su vida a obras de caridad, específicamente ayudando a mujeres trabajadoras y a niños huérfanos. Estableció una fundación en nombre de Refugio que proporcionaba educación gratuita a hijos de criadas y trabajadores. Era su manera de honrar a la madre que había perdido y encontrado, de asegurarse de que otras mujeres en situaciones similares pudieran tener mejores opciones. La historia de Refugio y Miguel se convirtió en una leyenda local en Oaxaca. Una historia sobre el amor maternal que persiste a pesar de las separaciones forzadas, sobre la verdad que eventualmente sale a la luz, sobre la justicia que a veces, aunque tarde, llega. En los archivos judiciales de Veracruz aún existen los documentos del caso, y en el antiguo cementerio de esa ciudad portuaria, la tumba de Refugio aún puede visitarse. Algunos dicen que ocasionalmente aparecen flores frescas ahí, dejadas por personas que conocen la historia y que quieren honrar a una mujer que amó a su hijo contra todas las probabilidades. Esta es una historia real de Oaxaca, de 1865. Una historia de pérdida y reencuentro, de dolor y redención. Una historia que nos recuerda que incluso en los tiempos más oscuros, incluso cuando los poderosos parecen tener todo el control, el amor encuentra maneras de persistir. Y que a veces, después de décadas de silencio, la verdad finalmente se escucha. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre las injusticias del pasado y las que aún persisten, te invito a que le des like a este video, te suscribas al canal y actives las notificaciones para más historias reales de México que merecen ser contadas. Estas historias no deben olvidarse. Son parte de nuestra herencia, de nuestro pasado compartido, y nos ayudan a entender quiénes somos hoy.